Más bien se debe abordar como un trabajo en conjunto en donde se reconozcan las necesidades especiales de los alumnos y estos se sientan pertenecientes a su grupo. Por ello, es importante que el profesional de la educación sea capaz de tener nociones de inclusión y reforzar las áreas de oportunidad. Hoy en día, ser docente es una tarea cada vez más compleja, que implica tener y mantener desarrollados una gran cantidad de conocimientos, habilidades y actitudes como la tolerancia, respeto y reconocimiento del aula diversa, en la que unos aprendemos de otros. Por esta misma razón, hoy nos encontramos reunidos en este recinto para enriquecer nuestra labor docente. Gracias a la gestión y organización de los distintos supervisores de zona escolar, como son Zona 8 estatal y federal, Zona 14, Zona 12, Zona 16, Zona 22 y Zona 27 federal, a los cuales le brindamos un fuerte aplauso, ya que sin ellos no habría sido posible la realización de este evento. Para dar mensaje de bienvenida, cedemos la palabra al maestro Manuel Sánchez Robles, supervisor de la Zona 25 de Educación Especial Federal. Adelante, maestro. Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, en especial a los maestros y directores que nos acompañan de la escuela regular. Si pueden levantar la mano a ver quién viene del director. Bien, bienvenidos, bienvenidas. Supervisores también, jefes de sector. Bien, bienvenidos maestros y maestros. Aprovecho para dar la bienvenida también al licenciado Manuel Castro, de Servicios Regionales, en representación del licenciado Rosario Rafael Enríquez Corral. Bienvenidos. A la maestra Guadalupe Iracema Gil Duarte, en representación del maestro José Lao Nieblas López, coordinador regional del CENTE, región 8, mayo 2. Bienvenido. Bueno, también aprovechamos para dar la bienvenida a la maestra Adriana Martínez Araiza, directora general de Educación Especial Federal en el estado de Sonora. Y también aprovechamos para dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, directores de USAER, de CAM, que nos acompañan de diferentes lugares y municipios, tanto de Navojoa, Obregón, acá para Villa Juárez. Bienvenidos todos. La intención de esta conferencia es que aprovechen la oportunidad para que sea muy participativa su presencia, ya que tenemos a un maestro que viene, como dicen por ahí, trabajando de las escuelas desde las bases, ¿no? Es un maestro que, sin lugar a duda, maestro Alfonso García Millán, que tiene mucho reconocimiento y mucho conocimiento acerca del tema de inclusión, que es un tema que atañe a todos, ya que de cierta manera ocupamos la corresponsabilidad para llevar a cabo el trabajo en cada una de las escuelas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, para aprovechar el tiempo, que sin duda va a ser un evento muy significativo, le vamos a dar la bienvenida también al maestro Alfonso. Bueno, buenas tardes. A modo de un breve resumen, vamos a tratar de presentar al maestro Alfonso Millán en un extracto de lo que fue los trabajos realizados en la mañana. Nos invitaba en la mañana a hacer una mirada centrada en la respuesta educativa que se da desde la escuela y educación especial a niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el estado de Sonora. También hacía referencia a que desde la RIEP se ha ido dando forma con el marco de los derechos humanos para una transformación hacia esa escuela inclusiva que pues nos corresponde, ¿no? Nos corresponde a todo el sistema educativo.
dentro de su vasta experiencia desde docente, director y sobre todo en esta transición que ha tenido su equipo de apoyo en dar una respuesta a las necesidades específicas que enfrentan nuestros niños al transitar la educación básica, y dentro de sus diversas redes sociales, él nos hace una invitación a repensar en la respuesta que la nueva escuela mexicana brinda a las personas con o sin discapacidad desde el enfoque de las escuelas inclusivas. Nos hace referencia también a que en este momento es muy importante para reconocer si existen en el 2022 algunas prácticas donde las personas siguen siendo vistas desde la condición, no desde lo humano. Nos invita a cuestionarnos y reflexionar sobre aspectos claves en estos momentos donde celebramos en México pues ya 32 años de este movimiento social para la visibilización de las personas con alguna condición de discapacidad y sobre todo la regulación legal de los derechos de la educación y que ésta sea de calidad para todas las personas, específicamente para los que enfrentan una condición de discapacidad. Y para ello, él nos hace de una manera muy precisa unos cuestionamientos que será bien importante que podamos repensar ya en la privacidad de nuestro espacio. Y primero sería, como escuela, ¿qué seres humanos estamos ayudando a construir? ¿A qué prácticas estamos dispuestos a renunciar a fin de dar una verdadera respuesta a ese derecho humano que tienen nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos en el caso de CAM? ¿Cómo estamos mirando la discapacidad? Y principalmente hace una reflexión muy puntual donde nos dice cómo estamos trabajando desde las escuelas para mejorar su condición de persona en un mundo social. ¿Cómo hacemos viva en las aulas los planteamientos de las leyes que se han construido en el tema de derechos humanos y de inclusión? Ese cuestionamiento a mí me ha movido mucho. ¿Cómo estamos realmente dándole vida a esas leyes, a esos derechos que ya fueron logrados con el trabajo de más de 32 años de la mayoría de las personas que estamos en educación especial? Y también nos hace reflexionar. Como Servicio de Educación Especial, específicamente USAER y CAM, estamos trabajando y garantizando esos derechos humanos en las escuelas, y sobre todo nos invita a hacer una mirada al interior y reconocer cuáles prácticas tendríamos que renunciar, cuáles se vale conservar y qué prácticas se tienen que construir para atender la discapacidad del modelo inclusivo que compete y enfatiza mucho a todo el sistema educativo. Y cobra en este momento y en estas palabras del maestro Millán mucha relevancia de que ustedes estén compartiendo con nosotros este espacio, donde aspiramos a hablar el mismo lenguaje, a ir reconstruyendo ese diálogo, esas prácticas juntos. Estas y otras reflexiones son parte de la trayectoria laboral de nuestro ponente que nos visita de la Ciudad de México, el maestro pues Alfonso Fermín García Millán, con un título de licenciado en Educación Media en el área de Psicología Educativa en la Escuela Normal Superior de México, con maestría en Educación Básica, Campo Educativo y de Intervención, Diversidad y Equidad en el ámbito de la educación. Pues dentro de los principales diplomados, habilidades directivas, excelencia educativa, dificultades de aprendizaje, prácticas educativas ante la adversidad y la resiliencia institucional. Posgrados, maestría en educación, campo educativo y de intervención, diversidad y equidad en el ámbito de la educación especial. Con experiencia laboral del 2001 como docente, 2007 ya como directivo, y sobre todo con la experiencia muy reciente de todo el cambio que ha generado el asumir este reto de la transformación también de los servicios de educación especial, con la finalidad de dar una respuesta verdadera, genuina a ese derecho que tienen nuestros niños en las escuelas. Entonces, es su espacio. Muchas gracias, maestro, y deseo que tengan una tarde muy productiva. Gracias. Muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación del maestro Víctor, su equipo también, y los supervisores que conforman parte de los servicios de educación especial en estas zonas.
Y bueno, por traerme por acá, compartir las experiencias de aprendizaje. No vengo representando a la Dirección de Educación Especial de Ciudad de México. Vengo porque, bueno, estamos también participando en unas redes. Aquí está nuestro cartel, que somos Educación Especial Hoy. Justo tenemos esta voluntad de poder defender la educación especial y sobre todo para poder garantizar la educación inclusiva, porque somos necesarios ambos, tenemos que coexistir educación básica y los maestros que estamos en educación especial. Y esa coexistencia implica cambios, ¿no?, en las formas de relacionarnos, de comunicarnos, de colaborar para poder lograr lo que se pretende, justo que las niñas y niños con alguna condición de discapacidad pues sean atendidos de manera efectiva en la escuela y se garantice pues no solo ese currículum que es pues al final de cuentas es un objetivo, ¿no?, y es un propósito educativo, pero que también se logre desarrollar habilidades para ellos, pues también para una vida digna. Y esa parte me parece que es algo que tenemos que rescatar en las escuelas, ¿no? Nos hemos preocupado mucho por garantizar que aprendan a leer, a escribir, aprendan las matemáticas, pero a veces no necesariamente es con lo que tengo que trabajar primero en la escuela. Y eso sí nos corresponde, ¿no?, estarlo identificando como maestras o maestros. Y en este caso, pues los compañeros de educación especial podemos ser un aliado para ustedes en ese trabajo dentro de las escuelas. Y así se ha venido vislumbrando este cambio de los servicios de apoyo. Hay países que ya no cuentan con ese servicio. Y eso es desafortunado, porque entonces toda la responsabilidad de quién está cayendo, al maestro, ¿no?, de escuela regular o mal llamada común también, ¿no?, que es educación básica. Y eso también se convierte en un problema, porque pues no podemos saber de todo y cada vez se le van dotando de más exigencias al maestro, ¿sí o no? Llegó la pandemia y ahora pues lávate las manos, ahora tienes que enseñar educación para la salud, educación socioemocional, y que ya llegó esto hay que integrar. Entonces cada vez hay más y más exigencias para el docente, y además todavía tiene que dar una respuesta educativa a todos los alumnos. Y bueno, también es una invitación para la transformación de prácticas, porque eso también no se ha dado en todos los docentes, que eso también es otro gran reto que se tiene. Y ante eso, bueno, ante esa tarea de poder lograr una mayor inclusión a través de metodologías activas que justo también ya se están empezando a integrar, ¿no? Ahorita la propuesta la tenemos todos, que es la metodología de proyectos. Es una gran oportunidad para que todos participen, incluyendo a todos estos niños. Y esa es una ventaja. Pero también identificar que necesitamos también a otros especialistas que nos ayuden a encontrar herramientas específicas para el apoyo de estos niños y niñas, ¿no?, y puedan estar incluidos ahí. Y para ello, bueno, pues tenemos que ir reflexionando sobre algunas cuestiones. Primero, pues tenemos que entender que el mundo cambió, ¿no?, a partir de este tiempo de pandemia. Fíjense que he podido ver compañeros allá donde trabajo y en otros lugares que me han platicado, donde esto parecía que nada más fue un punto y aparte, ¿no? Bueno, ya regresamos y esperamos a los niños que lleguen igual. Seguimos esperando a los niños como estaban antes de la pandemia, y eso no está ocurriendo. Díganme si no ustedes están viviendo con los niños que están en primer año, ¿qué necesidades están teniendo? Porque apenas es su primer espacio de socialización, ¿no? Y entonces ya queremos que todos sean canalizados porque pues no se sabe comunicar, y bueno, no hacemos un alto para reflexionar lo que pasó en ese alto. Desafortunadamente ese tiempo de estar en casa les vino a generar un problema, no en su desarrollo pues físico y biológico, más bien fue un atraso que les generó por toda la convivencia que implica. El propio lenguaje es parte de la convivencia, y aun cuando está con adultos necesita otros iguales para poder aprender a comunicarse de manera diferente. Entonces todos esos elementos son cosas que tenemos que aprender y detenernos a pensar, ¿sí? Porque entonces no vale más pensar y actuar como lo estábamos haciendo antes, ya no se puede.
Y ustedes lo están viviendo, sus maestros lo están viviendo. No se puede trabajar de la misma manera. Y bueno, pues también como nos dice Fernando Vélez Montero, pues más que dar batalla contra la incertidumbre, el desafío ahora es vivir con ella, porque ya de aquí para adelante no sabemos qué va a pasar. Nos llegó que la viruela del mono y pues no todos nos espantamos, ¿no? Que ahorita que lo que anda por acá de este lado del virus del... Ay, ¿cómo se llama? Este que es por... el hospital, ¿no? Por el hospital, la meningitis, ¿sí? ¿Sí? También ya nos espanta. Entonces, no sabemos hoy en día qué pueda suceder. Hoy están cerradas otra vez las fronteras de China. No, y me enteré porque ya suspendieron la carrera de autos de Fórmula 1, que es hasta marzo. Entonces todas las fronteras otra vez están detenidas por los cambios que está teniendo el virus. Entonces tenemos que aprender a vivir en incertidumbre. Pero la incertidumbre también la podemos ver como un factor favorable para nosotros, porque eso nos genera hasta, si hablamos de neurociencias, en la parte de la angustia que nos genera, también puede ser un factor interesante para aprender. ¿Por qué? Porque nos puede mover a cambiar, a transformar, ¿verdad? Ahí es donde podemos aprovecharlo, pero tenemos que estar como muy atentos a ese tipo de situaciones. La que sigue, por favor. Y bueno, es importante pararnos y preguntar, ¿sabes dónde estamos? ¿Y sabemos a dónde queremos ir? No hemos tenido chance de hacer esa reflexión en las escuelas. Sí, nos llegó la guía y que ahora tenemos que trabajar esto. Y además este ciclo escolar con 3 puntos importantes, ¿no? Que tienen que ver con la inclusión, la participación y la equidad. Y pudimos analizar como escuelas cómo incluimos, cómo brindamos en igualdad de oportunidades a nuestras alumnas y alumnos el uso de materiales, la evaluación, garantizamos que los temas todos están comprendiendo. Entonces es tiempo, yo creo que también de poder pensar en esos elementos y luego a dónde los queremos llevar, porque bueno, lo ideal es que todos logremos el perfil de egreso que se exige, pero hoy en día también ya vemos con lo que nos ha llegado de la tarea de identificar esos aprendizajes prioritarios, ¿no? Por todo lo que ha venido a realizar, bueno, a donde nos ha llevado la pandemia en este nivel de rezago, pues entonces es otra manera de poder pensar hacia dónde queremos direccionar a nuestras niñas y nuestros niños. Y bueno, pues también otra reflexión, sufrimos lo que no hemos vivido. El sistema y la escuela, el sistema educativo, aquí quiero referirme a ello, sufre porque no sabemos cómo afectará la pandemia en nuestras generaciones, pero ya lo estamos viviendo, ¿no? Ya lo estamos viviendo. Esos efectos en cuanto al acceso a los contenidos y la sociabilidad y la convivencia son cosas que ya estamos mirando y que sí nos están causando muchas dificultades en las escuelas. Eso también es inevitable. Pero algo que hasta pongo así con letras más claritas es el tema de las desigualdades. Fíjense que aquí el tema de las desigualdades y las inequidades frente a quienes tienen mayores dificultades sigue siendo todavía, o miro en algunos casos, un tema que no se ha valorado mucho y por muchas escuelas. Entonces esa también es una situación interesante de pensarlo. Fíjense que en la página donde estamos, pues a veces publicamos cosas de inclusión. Si no es una noticia así como alarmante, pues a veces no genera tantas vistas. Pero cuando hablamos así de cosas de reflexión, 20, 30, ¿no? Porque además la educación especial o la inclusión no es un tema taquillero, ¿no? Hay otros temas que no, o hay otras páginas de educación que no, hombre, tienen hasta más de 2 millones de seguidores, pero no tocan el tema de inclusión. Y cuando esto se toca, pues entonces lo pasamos, ¿no? Y pasamos a la siguiente noticia. Entonces, esa es otra cosa que también está y es una realidad. Entonces, pasa o se invisibiliza en algunos casos. Y para poder transformar esa mirada hacia la discapacidad, hacia una verdadera inclusión, pues implica hablar de ella,
y por qué no en las escuelas, tendríamos que estar hablando de cómo estamos incluyendo, cómo garantizamos todos esos derechos de los niños. Y no para juzgarnos como escuela, o sea, tampoco se trata de autoflagelarnos, sino es de reconocer qué estamos haciendo, cómo a veces también nosotros contribuimos como escuela a la generación de barreras para el aprendizaje, y entonces sí trabajar verdaderamente en ello, ¿no? Como equipo, entonces buscar alternativas que favorezcan la inclusión de estos niños. Y luego también priorizar las necesidades específicas de algunos de ellos que requieran, pues a lo mejor otro tipo de aprendizajes que también se los tendríamos que dar. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Y fíjense en esto, ¿no? Esta otra pregunta: ¿somos capaces de reflexionar y entender nuestra práctica para cambiarla? ¿O simplemente se hace una pausa para seguir como siempre, que es como hace rato lo comenzaba? ¿No? ¿Hemos sido capaces de eso? Y fíjense, nuestras conductas pues tienen esta respuesta, ¿no? Tienen una explicación de nuestro pasado. O sea, ¿cómo ha sido vista la discapacidad, ¿no? La inclusión a lo largo del tiempo. La historia, pero también la historia de nosotros, cómo fuimos educados, si vivimos o convivimos con alguna persona con discapacidad. Algunos de nosotros hasta tenemos a lo mejor familiares, ¿no?, con una condición de discapacidad, y eso nos ayuda sin duda a estar como consciente de esa parte. Pero si no, a veces no lo tomamos en cuenta. Pero el problema es que pues es una proyección también del presente, porque en función de eso también atendemos. Nuestras prácticas son a partir de ello, ¿no? Cómo aprendimos, cómo nos enseñaron y cómo fuimos desarrollando la práctica también. Porque habrá profesores que a lo mejor hasta ahorita tienen más de 10 años de servicio y no han tenido una experiencia de atención a la discapacidad. Pero el día que les toque, ¿qué va a suceder? ¿Y cómo nos preparamos a eso? Entonces, eso es el resultado también de nuestra práctica, ¿no? Todas estas situaciones. Y bueno, espero que se vea un poquito mejor. Y bueno, ahí hablo un poquito de la reflexión. Y sobre todo, esta parte de la práctica educativa. La práctica educativa se ve influenciada por la propia formación del docente, esto que les decía ahorita. Y esa formación, pues también afecta la forma en cómo intervenimos en las escuelas. ¿Sí? Y bueno, ahí está Cerecero y Anijovic y Capelletti, que hablan un poco de eso. Entonces, la reflexión sobre la práctica también es algo que tendríamos que estar entrenando para poder trabajar todos estos temas, y entonces la escuela sí buscar soluciones, ¿no?, desde esa visibilización de sus problemáticas. Y les decía hace ratito, cómo estamos o cómo nos implicamos en esas situaciones. La que sigue. Y bueno, también cuestionarnos qué es la escuela, ¿no? ¿Para qué está la escuela? Aquí puse algunas definiciones, ¿no?, porque hay inmensidad que podemos encontrar en la red. Si busco ahí la definición de qué es la escuela, nos manda un montón de información. Sin embargo, esta última, que es de Rosa Blanco, ella también trabaja mucho de la inclusión desde la UNESCO, y ella dice, bueno, pues la escuela tiene que ser es un bien común, específicamente humana, y que además esta nos va a ayudar a desarrollarnos como personas. Y hay muchas críticas también ante ella. El mismo Perrenault habla hace una crítica a la escuela, ¿no?, cuando dices que la escuela nada más forma para la universidad, nada más forma para eso. ¿Y qué pasa con los que por alguna condición específica no logren llegar a esto? ¿La escuela entonces no les va a ofrecer nada? Esa es una buena pregunta. Las cifras que hay hoy en día con relación a la discapacidad, por ejemplo, de INEGI, ¿saben cuántas personas, de acuerdo a lo que dice ahí y el dato todavía se queda corto, cuántas personas con discapacidad llegan a la universidad y la terminan? Pues son 1 de cada 1000. Entonces imagínense el problema en el que también nos encontramos, porque muchos niños que sí tienen esa posibilidad de continuar estudiando, cuando nada más nos dedicamos a pasarlos por conmiseración, pues entonces imagínense la historia, dónde los estamos llevando. Lo comentaba en la mañana, y en
19, en plena pandemia, saben que en Ciudad de México, cuando egresan de la secundaria, pues hay un examen que se llama Comipems. Ese examen es para ubicarlos en una escuela, pero no deja de ser selectivo. ¿Por qué? Porque en los primeros lugares, pues UNAM, Politécnico y otras escuelas, y ahí vienen. Nadie se queda sin escuela, pero al final es un concurso. Y el problema de esa evaluación no es el concurso. El problema es cuando, pues al tratar de hacerlo accesible para todos, cuando los niños se inscriben, pues les preguntan si necesitan algún apoyo. Y en algunos casos el apoyo es alguien que les ayude a leer. ¿Y qué pasa si esos niños en la escuela nada más los pasamos por pasar? Aunque tengan ese apoyo, ¿qué va a suceder? ¿Se dan cuenta del problema en el que estamos? Entonces sí tenemos que ofrecer a todos esos aprendizajes en la escuela. Tenemos que reflexionar en ello y sí tenemos que ofrecerles algo. Y ese es un reto muy grande que tenemos que estar pensando. Porque de nada sirve a lo mejor brindarles estos apoyos, pero pues al final no puedan lograr esto, como en estos casos de estos niños, ¿no? O sea, tienen ya ese chance de que alguien les lea, pero pues no van a pasar. Incluso yo creo que a algunos les pasó cuando hacían los exámenes de Excal, bueno, los de enlace y el último, ¿cuáles eran que hacíamos los exámenes? Los de Mejoredu también, pero bueno, más los otros que tenían que ver con ver cómo estaba el sistema educativo. Ajá. Y a veces le pedíamos, bueno, en educación básica regularmente nos piden el apoyo, ¿no? Al maestro de educación especial. Oye, ayúdame con estos niños para que le apliques el examen. Y vamos y le leemos el examen. O ustedes también seguramente le han apoyado a algunos de estos niños. ¿Y qué pasa ahí? Y yo a veces cuando les ayudaba, porque también fui maestro especialista, dije, chido, sí, y lo decía así, si no le hubiera ayudado hubiera sido lo mismo. De verdad. ¿Pero por qué? Porque no trabajamos en ello. Atendía a un pequeño con una condición de discapacidad también intelectual, donde así me habían pasado 2 años. Y fíjense que tardé como 3 para identificar ciertas habilidades que él tenía. Y nos dimos cuenta en la escuela que cuando estaba en sexto, ya empezaba con un nivel madurativo también de pensamiento que le estaba ayudando a aprender varias cosas, y decidimos junto con la escuela que se quedara 1 año más para que alcanzara eso que estábamos viendo que estaba logrando, pues le permitiera un nivel cognitivo mejor para aprender, y le dimos el chance. Al siguiente año, cuando me tocó otra vez sentarme con él para leerle el examen, ¿qué creen que sucedió? Porque nos dedicamos con la maestra a que sí aprendiera aprendizajes. O sea, sí tenía que aprender, porque también no escribía de manera fluida, pero nuestra preocupación fue más dotarle de aprendizajes. Y fuimos trabajando con eso el proceso de la escritura y la lectura. No lo descuidamos, pero ya no fue como la prioridad máxima. Cuando me siento otra vez con él a trabajarlo, muchas respuestas que me dijo ya eran de él. No todas, pero sí ya había una situación diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si les brindamos esos aprendizajes al alumno en el salón y no pensemos que no pueden, porque esa es otra gran barrera que tenemos nosotros las personas. Es que no va a aprender, pues ¿para qué me esfuerzo si no va a saber hacerlo? Pero cuando ocurre esto, como les digo, es gratificante ver cómo a partir de ellos, entonces sí tienen herramientas. Y saben el poder que eso tiene para ellos, cuando se dan cuenta que sí aprenden. Exactamente, se motivan. Y entonces tienen otras necesidades. Y fíjense que ahí también lo que encontramos es que cuando empezamos a trabajar la escritura, el niño estaba más motivado. Pero a veces hay que trabajar a partir de esas posibilidades, y casi siempre trabajamos de lo que no pueden. Y si yo trabajo con lo que no pueden hacer, pues yo mismo les genero frustración. Yo mismo lo que genero es que pues ya no quieran ir a la escuela. Entonces hay que empezar a mirar sus talentos, sus posibilidades, para que a partir de eso los niños aprendan. La que sigue, por favor. Y bueno, hay un concepto que me gusta de habitar la escuela. Y fíjense que encontré ahí, investigando un poquito, a un autor que se llama Iván Illich.
que es de 1978. Él es de descendencia austriaca, pero vivió aquí en México. Y él hacía mucha crítica social. Obviamente pues ni lo conocemos, yo también lo conocí por accidente, la verdad. Porque yo no había escuchado hablar de él. Pero él justo hacía lo que Perrenol ahora critica, ¿no? Una escuela que prepara nada más para la universidad. Pero además a mí me gusta un tema que dice, bueno, ¿por qué no hablamos del tema de habitar la escuela? Y el tema de habitar quiere decir un lugar donde no solo se vive, un lugar donde se comparte, donde hay relaciones, donde podemos construir situaciones afectivas. Y además dice que es un lugar donde se puede florecer o se decae de acuerdo a los habitantes, ¿no? Estas familias que pues no aportan, ahí siempre están peleando, y donde hay mucha violencia, pues los niños pues no florecen, ¿verdad? Pero aquellas familias donde sí lo hacen, pues son niños que pues alcanzan muchas cosas. Hay personas con discapacidad que me ha tocado entrevistar en la propia página, donde una de las claves de ese trabajo son sus familias, porque están siempre atrás y están atrás de ellos apoyándolos. Ese es uno de los grandes logros. Y también la escuela, el segundo punto, esto también es importante. Y además tiene que ser un lugar donde se deja huella. Y este concepto de habitar la escuela me gustó. La que sigue, por favor. Y bueno, para esto de habitar la escuela, bueno, pues ¿para qué? Primero es dejar de pensar que la escuela nada más debe de preparar para la universidad. Tiene que brindarnos herramientas para otro tipo de cosas, porque además tenemos situaciones económicas de los alumnos que a lo mejor no van a poder alcanzar eso, pero tienen familias de muy buenos comerciantes y hasta ganan más que nosotros, ¿no? ¿Y por qué no enseñarles también que pueden tener un buen negocio? Entonces, la escuela no nada más forma para universitarios, también forma para otro tipo de necesidades que están en la sociedad. Y bueno, también dejar un poco ese conocimiento teórico, ¿no? Como base del saber hacer y del saber ser. También tenemos que entrarle a la parte práctica, que aprendan a hacer las cosas. Y hoy me parece que la gran oportunidad que nos están exigiendo es la metodología de proyectos. Porque ahí los niños van a poder poner en juego de veras sus habilidades del saber hacer. Y después nosotros, los que nos va a tocar pulir, es con el saber ser y el saber conocer. Y también dejar de ver esto como una función selectiva, competitiva, de cumplimiento ciego, el rendimiento escolar y la obediencia, ¿no? Y no es para que ahora todos nos pongamos rebeldes, sino es que analicemos sobre las necesidades que tienen nuestros alumnos y entonces sí tengamos objetivos más claros de qué hacer con estos niños. A eso es a lo que me refiero. La que sigue, por favor. Y bueno, pues el desafío o el para qué, pues para atender las necesidades de cada niño. Todavía, o sigue siendo muy difícil, y lo entiendo, el poder tener una planeación que atienda todas las necesidades del aula. Sigue siendo un desafío todo este tema. También generar dentro de ello oportunidades para aprender, para que aprendan todos. Eso también es un reto que tenemos. Y además desarrollar destrezas y conocimientos para la autonomía, que es a lo que me refería hace ratito. Y además que esto sí le permita de verdad tener una educación para la vida. No nada más para que logre pasar, ¿no? Y llegar a la preparatoria o a la universidad, sino es que realmente pues le dé aprendizajes que le permitan pues hasta resolver situaciones de otro tipo. Porque hay niños incluso que tienen que salir de la secundaria y se ponen a trabajar, pero que también que tengan buenas habilidades para eso. Y entonces eso pues les ayude también a continuar sus estudios, que ese es el reto que quisiéramos todos. Y para ello, bueno, pues el reto es esa formación integral, ¿no? Que es aquella que permita a la persona pues realmente dar respuesta a intervenir de la manera más apropiada posible con respecto tanto a los problemas y cuestiones que les va a deparar la vida. Porque la vida no solamente es la escuela. Cómo van a afrontar las relaciones con sus iguales, cómo van a resolver conflictos,
¿cómo van a poder necesitar de otros? Hace tiempo, en una conferencia que asistí, donde estaba Margarita Zorrilla, que en paz descanse, que es una investigadora que estaba que era Mejoredo antes de Mejoredo, el INE, que estaba ahí, dio una conferencia y estábamos un montón de personas de educación especial en su conferencia. Y al final de las preguntas, pues todos levantaban la mano, los compañeros de educación especial, y buscaban que le diera una respuesta. Y me acuerdo mucho que en una participación, y dicen, bueno, a ver usted, maestra, porque era investigadora la doctora Zorrilla, ¿y qué hacemos con un niño con discapacidad en la escuela? Y muy sabia me gustó la respuesta que dio, porque pues se levantó, porque estaba sentada, se levantó y dice, mire, yo no soy especialista en educación especial, lo reconozco, pero para darle respuesta a eso que usted me pregunta, les voy a dar un ejemplo. Dice, yo no sé cambiar una llanta, manejo, no sé cambiar una llanta, dice, y a lo mejor nunca aprendo, pero lo que sí sé es acercarme a la persona correcta para que me ayude a realizarlo. ¿Se dan cuenta entonces que sí podemos hacer? Sí, le hablo del seguro, o sea, busco alternativas, y eso es lo que tenemos que aprender a desarrollar en nuestros alumnos, habilidades para que afronten esas situaciones de su vida cotidiana, y que no necesariamente pues son eso de leer y escribir y las matemáticas. ¿Se dan cuenta? Pero eso tenemos que irlo aprendiendo a identificar, y entonces priorizar qué le necesito ofertar a esos alumnos. A veces queremos ya, como en la escuela, que ya estén ahí sentaditos y estén ahí poniendo atención y ya copiando lo que están haciendo todos. Pero yo les decía, con estos niños que tenemos, que nunca estuvieron socializados, pues llegaron a la escuela y están brincando sobre los otros, le están rompiendo todo, ya se cachetearon a medio mundo, emberrinchan. Entonces, miren, los muerden y los rasguñan, aquí el profe ya. Sí, miren. Y eso sucede. Entonces, ¿qué es lo prioritario, maestros? Es que se siente y que ponga atención. Es que aprenda unas habilidades que le permitan pues regular esa conducta, que a lo mejor empiece a estar sentado, a trabajar en mesa, porque si eso no lo hago, pues se la va a pasar medio ciclo, ya el maestro va, ¿cómo va a aparecer ya de aquí a marzo? Sí, no, ya, y ya va a estar todo cicatrizado por todos lados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ir movilizando, ¿no? Y que en algunos casos, pues sí, pues necesito aquí el servicio de educación especial que me ayude, ¿no?, a poder trabajar este tipo de situaciones, porque no lo podemos hacer solos. Pues como bien lo dijo en ese ejemplo la doctora Margarita Zorrilla, que me encantó y lo ocupó, pues es esa parte, ¿no?, que es lo que tenemos que desarrollar. El que sigue, por favor. Y bueno, también ir entendiendo cómo ha venido evolucionando el concepto de atención a la diversidad, pero también de los niños y niñas. Aquí hay algunos puntos que si quiero recordar, hay más convenciones y hay más situaciones de estas, pero puse algunas. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48. Uno de los puntos que decía es que todos los niños y niñas debían de estar en la escuela y tenían que aprender. Eso lo decía la convención. Pero miren, hasta 1989 no se logra todo eso. Y en el 89 viene la Convención sobre los Derechos del Niño, donde nos vuelven a decir, y es más, dice también la propia convención, que se ratifica lo convenido en el 48. ¿Cuál es esa deuda? Pues que los niños estuvieran en la escuela y que estuvieran aprendiendo. Viene en el 90 la educación para todos, que ahí van ratificando. Ahora aquí ya, no nada más que estuvieran en la escuela, sino acá, es que además todos en la escuela, incluyendo las personas con discapacidad. Y luego en la de Salamanca, pues también se van ratificando la atención de estas poblaciones, ¿no?, que se encuentran en vulnerabilidad. Y bueno, pues se ratifica también en 2015. Pero cada uno de estos documentos nos están diciendo atender las dificultades de aprendizaje, atender a las necesidades específicas, atender
a estas niñas y niños que tienen una condición que pues les pone en una situación vulnerable, o los ponemos más bien, fíjense, los ponemos en una situación vulnerable, y además de vulnerabilidad educativa, y es así a veces la escuela, y nosotros los ponemos en esas situaciones, y entonces es ahí cuando nosotros generamos barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, todo esto también lo tenemos que ir entendiendo, que nos hemos tardado en hacer este tipo de cosas. La imagen. Ah, sí. Y miren, les voy a poner antes de pasar al otro un pequeño ejercicio. Igual ustedes ahí me ayudan. Porque tenemos que ir hablando de algunos temas que tienen que ver, que ahorita los vamos a comentar. En la escuela, y pasa en el salón, hablamos de esa atención a la diversidad, pero también cada uno de nosotros tiene su propio concepto de derecho, de oportunidades, de justicia, de equidad y de igualdad, ¿sí o no? Cada uno los tenemos. Pero además, les decía, nosotros también desarrollamos nuestra práctica a partir de la cultura y esas prácticas que hemos venido desarrollando. Y me pasan la otra. Recordemos estas: derecho, oportunidades, igualdad, y ahorita las otras dos. Acuérdense de esas. Y fíjense, esta es una aula común, ¿no? Ahí están todos los niños. Y atrás ahí pongo algunas condiciones de discapacidad que pueda haber en esa aula. ¿Sí? Sí se ve bien, ¿verdad? Muy bien, fíjense. La maestra ya en el pizarrón, y de repente, imagínense, ubiquen a una persona con discapacidad en el lugar que ustedes quieran, ahí en ese salón. ¿Y qué creen? Que la maestra pregunta. El primero que llegue al pizarrón a contestar la pregunta tiene un punto. ¿Podemos regresar a la otra? ¿A la otra imagen? Fíjense. Ahí a veces, si le preguntamos al maestro, se cumple el derecho de participar. Simple, así como lo dije, simple, ¿eh? O sea, nosotros ya sabemos que no. Pero si le preguntamos, un maestro nos puede decir: sí, todos tenían derecho. Es más, todos tenían la misma oportunidad, era llegar al pizarrón. Si no llegaron, pues ya es su bronca de ellos. Yo les di la misma oportunidad a todos. Y eso es lo común, como lo vivimos allá. Digo, ya si nosotros lo filtramos, sabemos que no, pero eso sucede. Y además, hay algunos que dicen, y además sí es justo, porque ¿por qué los demás les voy a dar la oportunidad si ellos también están en lo mismo? Y eso nos pasa hasta cuando hacen exámenes. A veces me ha tocado cuando hemos platicado con los maestros, y eso nos dicen, ¿no? Es que no es justo para los demás que yo le ponga menos cosas a este niño. ¿Se dan cuenta? Y luego, pues de la igualdad y la equidad, pues ya mejor ni platicamos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, así se vive en el aula estos conceptos, así simples, ¿eh? Y a veces no nos damos cuenta de eso que se genera en el salón. Y es normal, porque que ya nos están pidiendo esto, que ya llegó el director y que les pidió que entreguen la estadística, porque no sé qué cosa, ¿verdad? Que eso no pasa, lo dicen nada más por ahí. Aquí no pasa. Bueno, dicen que en Sonora no, allá a lo mejor donde yo estoy, sí. ¿Sí? Entonces, esa es parte de lo cotidiano que vivimos. Y así miramos esos conceptos. Ya cuando los filtramos, pues decimos, no son así. Pero en lo práctico, así se viven. Y eso es lo que tenemos que empezar a analizar para poder transformar. ¿Para qué? Porque hoy, sin duda, la igualdad sustantiva se ha garantizado. La igualdad sustantiva es que todos los niños tienen derecho a estar en la escuela. Y sí están. Todos, ya no se les puede negar el acceso. Pero la equidad y la inclusión se ha garantizado. Ese es el otro reto que tenemos, ¿verdad? Que estén, porque no basta nada más que estén ahí en el salón, ocupando un lugar, sino tienen que estar aceptados, tienen que estar involucrados en las actividades de aprendizaje, y además también tienen que llevarse un aprendizaje también.
Ese es el gran reto que tenemos para garantizar lo otro, porque lo demás ya está. Creo que se ha trabajado mucho en eso. Y ya lo tenemos. Ahora hay que cambiar esta parte, ¿no? Que realmente se trabaje en la equidad y en la inclusión. La que sigue, por favor. Ahora sí, regresamos a la presentación. ¿Cómo ven este ejemplo? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? Y entonces, recordar, ¿no?, que para este trabajo de la educación para todos, que están además en un marco de derecho, pues tenemos que entender estos conceptos, como son la inclusión, que me parece que ya información tenemos mucha, y además esta no es una necedad de Sonora, ¿verdad?, que todos estén incluidos. No, es una necesidad, no una necedad, es una necesidad también de nivel internacional que se está planteando para que todas las personas sean incluidas. Estos conceptos de atención a la diversidad, o sea, sí están todos ahí, pero cada quien tiene particularidades. El paradigma del déficit también tenemos que romperlo, ¿no? Porque eso también nos sigue limitando a muchos maestros, ¿no? Pues es que como no ve no va a aprender, como no escucha tampoco, y como yo no me preparé para eso, pues entonces pues hay que venga la de Usair y nos diga, ¿no? No, me parece que ahí podemos trabajar juntos. Por eso les decía, yo creo que tenemos que reconocer nuestras propias limitaciones y buscar la ayuda como el ejemplo que les dije hace ratito, ¿no?, de la doctora Margarito. Y también reconocer el modelo social de la discapacidad, porque este modelo pues nos invita a pensar que la sociedad es la que discapacita a la persona. No es la condición que tiene, sino son los apoyos que dejamos de ofertarle a las personas para que puedan participar en la sociedad. Ahí es donde sí se discapacita a las personas. Y bueno, también entender la situación de vulnerabilidad, porque no todas las situaciones de vulnerabilidad necesariamente pues requieren una atención especializada, ¿sí? O requieren también un cambio también de nosotros. No podemos hacer mucho, pero sí nos conlleva a transformar algunas cosas. Por ejemplo, podemos tener niños que tienen, o familias donde tienen una necesidad muy grande económica, pero nosotros les vamos a resolver la necesidad económica, ¿no? Pero sí podemos transformar en el salón, o podemos buscar alternativas para que esa necesidad económica no se convierta en una barrera. ¿Y cómo? Porque a veces también sucede, ¿no? Ay, maestro, es que pues ya ni le pongo trabajos porque nunca trae material, entonces lo tengo haciendo otra cosa ya. ¿Sí? Entonces, ocupa muchas estrategias, muchos de ustedes, ¿no? Hay maestros que dicen, bueno, yo les pido material a todos y los pongo a trabajar en equipo y ya ahí reparten material y ya entonces el niño está participando. Entonces, ese tipo de estrategias pues son las que nos van a ayudar a que el alumno participe y aprenda, porque la necesidad económica no se la voy a resolver yo, y que muchas veces se la resolvemos también, ¿no? Porque les damos el material, pues ya hay quien se hace la cooperacha, ya le están dando a los chicos, y que eso también es una aportación interesante. Pero en la escuela pues lo que nos corresponde es que pues también nosotros no hagamos que esa situación que ellos tienen pues se convierta en una vulnerabilidad educativa, porque entonces sí, si no la atendemos y no le damos respuesta, pues entonces sí se puede convertir en una barrera para el aprendizaje, o nosotros la generamos, ¿no? O nosotros podemos generarla. Es ahí donde podemos también estar contemplando. Y bueno, el propio sistema educativo, sabemos ya que desde 2011 con todas esas convenciones y serie de cosas, pues está basada en un enfoque de derechos humanos. Se prioriza este derecho a la educación. Hoy en día sabemos que por ningún motivo, y así lo dice la ley, por ningún motivo se debe de condicionar el servicio educativo. Por ningún motivo. Y a veces platican, dicen por ahí que hay escuelas que pues, les piden un diagnóstico, ¿no? Si no tiene el diagnóstico, entonces no viene, hasta que no tenga el diagnóstico. Hay escuelas que aún así lo hacen. Y otro, pues el interés superior de la niñez. El niño desde que entra a la escuela, todos somos guardia y custodia de los niños. Eso dice la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes.
Entonces esa es otra parte que tenemos que entender, que todos somos responsables de todos los alumnos. No es nada más el maestro de primero A y el primero B, no, somos todos. Y eso a veces no lo entendemos en una secundaria, porque además, ahorita que les platique de la otra ley, de la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando esta se da, viene todo el boom, ¿no?, de difusión, que ahora sí que proteger a los niños, y viene un boom de cosas. En Ciudad de México, pues también llegaron unos protocolos, el protocolo de atención al abuso sexual, al maltrato y la violencia entre iguales. Pues bueno, de ahí siguieron un chorro de denuncias que se empezaron a hacer hacia los docentes, que también ahí se vinieron, pero un chorro, un montón. Pero resulta que, por ejemplo, en un caso de una escuela secundaria, en el recreo y en el receso, pues empiezan a pelear unos niños en otra parte del mundo, por ahí platican. Y entonces la maestra, que estaba ahí cerca, porque además ahora, después de que llegaron una serie de recomendaciones, unas de ellas allá en Ciudad de México llegaron, donde se tenían que proteger aquellos espacios que pudieran ser de riesgo para los niños. Entonces pues hay maestros ubicados en diferentes lugares, pero le toca a la maestra la pelea enfrente. La maestra, cuando ocurre esto, ¿sabe qué hizo? Hace esto y sigue comiendo su torta. Pues no contaba con que era Big Brother ahí. Había cámaras. Pues la maestra fue sancionada por omisión. Por eso les digo, este interés superior de la niñez nos invita a esa parte. O sea, todos somos responsables. Que no eran de mi grupo. Usted también es maestra de esta escuela y a usted también le toca. Entonces todos somos responsables de los alumnos, ¿sí? Y este principio también de interés superior pues nos debe de invitar a que todos nos busquemos mecanismos también de protección entre nosotros, sobre todo cuando pues hay también papás que abusan de ese tipo de cosas, ¿no? O los mismos niños usan a sus papás y pues dicen que el maestro lo regañó, le pegó, ¿no? Aquí iba a decir el niño que el maestro, ¿no?, le puso la mano y le hizo así en sus uñas para que se... Sí, pero hay por ahí un meme, no sé si lo vieron, de España, donde todos nos acusan y todo, pues algo así. Entonces eso también nos invita a una forma también de podernos proteger. ¿Y cómo? Pues también ayudándonos, ¿no?, colaborando juntos para dar respuesta a todos los niños. Y si tenemos el servicio de educación especial, pues este también puede ser un gran aliado para ayudarnos a este tipo de casos. Bien, la que sigue. Y bueno, con relación al marco nacional, pues también ahí tenemos algunas, ¿no? Y un dato interesante, hace rato lo decía en la mañana. Cuando hablamos también de la protección de los derechos del niño, hablamos de que hubo una ratificación de los derechos de los niños en el 90 en México. Se da la convención en el 89 y México ratifica en el 90. Y me encontré también ahí investigando que el artículo 4, para 1992, la niñez se convierte en sujeta de derechos, porque antes no estaba marcado en la ley. Eso ocurría porque antes, ¿se acuerdan que antes del 92 pues nos podían aventar el GIS? Bueno, creo que hay de OV7 para acá algunos, los que somos para atrás, nos tocaba que nos aventaban el GIS. Aquí no le tocó que le pegaran, que le jalaran las patillas, que lo castigaran a medio patio. A mí me tocó de esos, a medio patio de la escuela, ahí cargando libros ahí. Eso nos pasaba antes, porque no estaba considerada la niñez como sujeta de derechos. Entonces los adultos podíamos hacer y deshacer con ellos, ¿no? Y es más, hasta el papá nos autorizaba. El papá de decir, bueno, ahí se lo encargo, de decir mi mamá, mis maestros, no, hombre. Y pues sí me iba como en feria. Entonces, fíjense, ese tipo de cosas que en lo cultural pues se fueron arraigando. Y miren, cuando nace la Ley Federal para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿en qué año fue? No es examen de Osicame, no se preocupen. Fue en el 2014. ¿Cuántos años pasaron de que se otorgara
a la niñez como sujeta de derechos para que se construyera una ley. Y más, ¿por qué nace esa ley? ¿Por qué no se cumplió lo anterior? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cómo no hemos evolucionado también en la forma de mirar la niñez? Y si hablamos de las personas con discapacidad, pues el asunto ahí tiene algún tipo de explicación, ¿sí se dan cuenta? Y luego, bueno, pues también conocemos los cambios a la Ley General para las Personas de Discapacidad que existe en México. Nació en 2011, pero tuvo una reforma en el 22. Y bueno, tenemos la fortuna que estos puntos que tienen que ver con la inclusión, pues ya están integrados desde el artículo 3 y la Ley General de Educación. Y ahí nos habla de que tenemos que atender todas las necesidades de cada uno de los estudiantes. Y a partir de esas posibilidades, pues entonces brindar una oferta educativa que les permita pues aprender y participar con todos. Entonces, eso es lo que nos va diciendo todo este material. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo garantizar el derecho a la educación de todos? ¿Cómo le hacemos? Bien, la siguiente. Pues entender esta parte que decíamos hace rato, les puse el término de la vulnerabilidad educativa, pero también reconocer primero que hay vulnerabilidad social. Y creo que también acá nos pasa, en Ciudad de México también, aquí les ha de suceder, que si hablamos de población en vulnerabilidad y decimos, no, pues toda la escuela, ¿no? Por la zona donde está, en el lugar que se ocupa, y luego ¿quién la va a atender? No, pues lo va a atender la USAER o la UDI, toda la escuela. Entonces, entender que hay vulnerabilidad educativa y que además están las personas, en los grupos de personas, en las comunidades, pero también hay entre naciones, ¿sí o no? Las grandes desigualdades que existen, por ejemplo, lo vemos con África, ahí es como más visible, ¿no? Esa vulnerabilidad que existe en lo económico, por ejemplo. Pero al final de cuentas, todas esas vulnerabilidades que se dan en estos, pues generan una condición negativa. Y a veces, esta vulnerabilidad social puede limitar o excluir a las personas de oportunidades. Y nosotros a veces somos parte de ello. Y esto por muchas situaciones que pueden ser históricas, geográficas, ambientales, físicas, económicas y un sinfín de cosas. Y entonces, el problema no es que tengamos o atendamos a estas situaciones de vulnerabilidad, sino es que muchas de ellas se convierten en una vulnerabilidad educativa. ¿Por qué? Porque entonces también en la escuela reafirmamos esta vulnerabilidad social y entonces se generan condiciones negativas que limitan las oportunidades de aprender y participar en el sistema educativo. Como el ejemplo que les dije hace ratito, ¿no? De no tener una posibilidad económica. Y entonces sí ahí es un problema, porque entonces convertimos en una vulnerabilidad educativa y entonces eso también podemos generar nosotros una barrera para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? Y a largo plazo, fíjense, esto es muy interesante, a largo plazo, si esto se genera, pues entonces tendremos personas con baja motivación, que tengan dificultades para la convivencia, que lleguen a un rezago, porque son niños que ya no quieren ir a la escuela, o van pero no quieren, pues si nadie los integra, pues entonces ¿para qué aprenden? ¿Para qué participan? En el ejemplo de hace ratito, si un niño nunca llega, a mí me ha tocado, y vas y les preguntas, oye hijo, ¿por qué no me haces tu cuaderno? Siempre termina al último, ya ni me lo van a revisar, y ya ni se esfuerzan por hacer el trabajo, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas tenemos que irlas quitando, buscar formas diferentes en donde todos tengan las mismas oportunidades, porque si nada más, digo, los primeros 5 que lleguen, no, pues los otros 30 o 40 pues ya no van a querer pararse. Y entonces generamos otro tipo de cosas, porque ya no van a estar motivados para aprender. Pues si nadie nunca llego y nunca me revisa, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Se dan cuenta? Y a veces eso sí lo generamos nosotros. Entonces generamos también ausentismo, abandono, y bueno, al final, pues una limitada respuesta educativa para estas situaciones que se están viviendo. Y que no todas requieren eso que les decía, una atención especializada. Cuando sí, pues un alumno con alguna discapacidad
pues entonces sí requiere un apoyo específico y que entonces los servicios de educación especial nos pueden apoyar para brindar esas herramientas, ¿no? Bien, la que sigue. Y bueno, tenemos que entonces ir poniendo en tensión lo que es la inclusión, como dice Molina. Dice aquí, la discapacidad es una condición severamente marginada en nuestra cultura. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Se ha visto estigmatizada y segregada de manera tan eficaz que hemos terminado por excluirla de muchas experiencias de vida que compartimos. Y no estamos hablando de la escuela, sino de que los limitamos a muchas experiencias de aprendizaje. Entonces, sí nos invita a romper con la idea de que la discapacidad se ha construido a través de la historia, donde siguen prevaleciendo estereotipos, prejuicios, con relación a la discapacidad. Sí, también tenemos que ir cambiando estas formas de ver a la discapacidad, como el no puede, está malito, no sabe hacer. Sí tenemos que irnos posicionando en otro lugar. Y entonces, pues romper esos elementos que tienen que ver con la segregación y algunas de esas repercusiones que han dejado a las personas como ser invisibilizados por falta de oportunidades y participación, que es lo que decíamos hace ratito, aunado a las demás barreras sociales que pues ya ahorita estuvimos platicando. Si ya de por sí, en la mañana lo decíamos, el haber sido, y cuántos no de aquí, el haber sido pobre, ya nos condicionó a no aprender. En la mañana por ahí le decía una levantada, dice, yo ni siquiera hubiera estado aquí. No, una compañera, una maestra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Y bueno, pues tenemos que también empezar a ver, ¿no? A veces todas esas políticas que nos dan y que nos invitan a realizar, pues a veces así las vemos, ¿no? La escuela ahí en medio y las políticas y prácticas ahí en choque, ¿no? Y ahí lo pongo. Están cercanas pero en confrontación. ¿Por qué? Porque la escuela se está peleando, ¿por qué nos llega esto? Que no sé qué, a mí no me toca y ahora me traen más. Y las mismas prácticas. Están en lucha nuestras prácticas con las políticas, ¿sí o no? Es que yo lo que hago sí está bien, ¿y por qué me dicen ahora que es así? Entonces las vivimos en confrontación. ¿La que sigue? O en distintas direcciones, objetivos también. Yo voy para acá y las políticas van para otro lado. Eso tampoco nos ayuda, porque entonces jalamos en direcciones opuestas. Otra, ¿no? Están inadaptadas a la época y al contexto. Y así las vemos, ¿no? Las escuelas, las políticas allá arriba, ¿no? Pues es que las hacen los políticos, es que las hacen allá desde el escritorio. De otros países, ¿no? Y las prácticas, que también por allá están, y no las queremos mirar. No, yo estoy bien, pues yo soy el que hago las cosas bien, pues es la familia, es el Estado que no me brinda aquí las... O sea, son los directores que nada me están pidiendo ocurrencias, ¿no? Como ellos no están aquí en el salón. Así que se sigue siendo, yo me acuerdo siempre del chupacabras, ¿verdad? La descarga administrativa está igual. Todos hablan de ella y nadie la ha visto. Y bueno, ¿cómo encontrar ese equilibrio en la escuela para que entonces, pues esas políticas y esas prácticas, pues estén vivas ahí? Eso sí nos toca a nosotros. Ni aún el Estado, ni aún el director de educación elemental nos va a venir a decir qué hacer y cómo hacerlo, cómo resolverlo. Y que después también a lo mejor no es justo que no nos digan, o sea, nos dicen qué tenemos que hacer, porque ahí está en la normatividad. Pero sí creo que las escuelas pueden buscar los cómo, pero a partir de sus necesidades específicas dentro de la escuela, ¿no? De ese análisis real de las necesidades, de un análisis que como escuela tengamos que preguntarnos cómo estamos incluyendo a los alumnos, cómo le estamos brindando ese derecho de acceso a la educación a todos nuestros niños, qué estamos haciendo con aquellos que requieren más apoyo, qué respuesta educativa les estamos brindando. Y yo creo que si empezamos a analizar eso al interior de la escuela, pues entonces, yo les decía hace rato, no se trata de autoflagelarnos, sino buscar alternativas de apoyo. Está el servicio de educación especial, pues entonces venga, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estos chicos? Pongámonos de acuerdo para organizar.
y eso va a facilitar algunos procesos, a lo mejor no todos, porque pues sigue una deuda con la infraestructura, con muchas cosas que podemos aquí sugerir y pedir, que también es necesario hacerlo, porque también a veces no decimos nada, ¿verdad? No exigimos los recursos, no exigimos ese otro tipo de cosas. Y bueno, pues es importante recalcar que la Convención de las Naciones Unidas pues nos dice que garantizar el derecho a la educación inclusiva conlleva varios aspectos. Uno de ellos, la transformación de la cultura, la política y las prácticas. Eso ya está bien trillado, porque eso hasta en los exámenes nos lo preguntan. Pero ¿cómo le hacemos para hacer vivo toda esa parte? ¿Y para qué? Pues para dar cabida a esas diferentes necesidades e identidades de los alumnos. Eso me gusta mucho, ¿no? Cada niño, aún con una condición de discapacidad, aunque sea la misma, pues son diferentes. Y a veces los queremos ver a todos igual. ¿Y qué los hace diferentes? Pues también las experiencias de aprendizaje que han tenido, ¿no? Los apoyos que reciben de sus familias. No es lo mismo un niño que tiene todos los apoyos de la familia que aquellos que no, tampoco los apoyan. Y eso también genera ya una situación diferente, y eso tiene que ver con las identidades, así como un compromiso de eliminar esos obstáculos que impiden esas posibilidades. O sea, sí puedo reducir muchas cosas de obstáculo para ellos, para que estén en la escuela presentes, para que estén aprendiendo, pero eso tampoco les va a quitar su condición de discapacidad. Eso también lo tenemos que tener claro. Pero sí podemos, yo les digo a mis compañeros, podemos hacérselo un poco más fácil en ese mundo, en ese trabajo cuando está con nosotros en la escuela. Y esta misma Convención de las Naciones Unidas nos dice que pues sí tenemos que estar en esta evolución educativa, y estamos en ella. Una nueva forma de pensar que considere esos obstáculos que experimentan algunos educandos que provocan esa marginación. O sea, la escuela también tiene que considerar eso que está enfrentando el alumno, para que se atienda desde la escuela, y porque a veces lo juzgamos, ¿no? Es más, me han platicado que hay maestros que ya desde que, es que como tengo el niño que nunca apoyaba a su mamá, pues ya mejor, ya están reprobados desde el inicio. Es que la familia nunca apoya, entonces ese niño lo voy a reprobar, ya desde agosto, ¿no? O sea, estoy empezando el ciclo escolar y ya está reprobado el alumno. Entonces, no, sí tenemos que hacer esta parte, en lugar de centrarnos en esas categorías de que pertenece o no el alumno. También esa parte es lo que les digo, el cambio de mirada hacia lo diverso, hacia ese tipo de situaciones, sino más bien buscar qué alternativa le vamos a dar. La que sigue, por favor. Y bueno, pues hacia dónde tenemos que ir caminando, pues esa inclusión y esa equidad que justo ustedes lo han trabajado, y sobre todo pensar en esto último. Una escuela inclusiva, fíjense ya lo que tendremos que estar empezando a hacer. Identifica quién está incluido. O sea, tenemos que empezar a ver quiénes de nuestra escuela están incluidos, quiénes están segregados y quiénes están excluidos de la escolaridad. Son preguntas que tendríamos que hacernos al interior de nuestras escuelas. Y además, si estamos, fíjense, este punto es importante, además de que evaluemos si es un lugar acogedor para ellos y que ofrece apoyo a todos. Porque, ¿qué creen? Que estos dos aspectos de que la escuela sea un lugar acogedor y que ofrezca apoyo, es una característica común de las escuelas altamente inclusivas. Eso lo dice la UNESCO. Entonces, ¿realmente nuestra escuela es acogedora? ¿Nuestra escuela ofrece alternativas para todos? Es lo que les digo, eso tendríamos que estar analizando, y creo que las propias guías nos están dando esa oportunidad, y entonces sí darle ese valor a esa parte. ¿La que sigue, maestro? Y bueno, pues entender que existen principales moduladores, ¿no? Para la discapacidad, ¿no? Y uno de ellos, bueno, pues tiene que ver con su condición personal. Cada alumno, independientemente de si tiene o no discapacidad, tiene una condición personal y una experiencia, y sabe o no hacer cosas. Pero también entender el papel del entorno familiar, la historia escolar, cómo le estamos ayudando en la escuela. Y sobre todo también ahora con la nueva escuela mexicana, pues también el entorno social, que va a jugar en un entorno un papel muy grande, ¿no? Que es las comunidades, los contextos. Y eso, fíjense esto, si un alumno le vamos dando, si trabajamos a partir de su condición personal y le vamos dando lo que necesita, las familias van apoyando,
esa historia escolar donde también la escuela participa y un entorno social que también le brinda oportunidades, pues va a reducir esta forma de mirar la discapacidad. Por eso lo pongo con verde, no es algo, o sea, que es negativo, es positivo, o sea, menos se va a ver la discapacidad. Pero si esto desde aquí no se atiende, entonces pues se va a priorizar lo otro y no va a avanzar. Por eso le pongo un más o un menos como modulador. Y esto, bueno, pues también Ignacio pues de Llovol nos invita a esa reflexión. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo, hacia dónde caminar? Pues a un liderazgo y una gestión donde, por ejemplo, trabajemos por el bien común, ¿no? Y el bien común implica pues que todos aprendan, participen y se sientan, o sea, útiles también para ese trabajo los niños, ¿no? Hablando de eso. ¿Para qué? Bueno, para que estemos trabajando la democracia, no con esta democracia que nos vende, sino donde todos participan, tengan oportunidades, donde todos pueden compartir sus ideas, pueden compartir experiencias, y donde además todo esto sea justo, haya justicia también en esto, ¿sí? Y bueno, pues también con un sentido de solidaridad, esto que decíamos, ¿no? Cómo las ingeniamos para que entre todos pues le ayudamos al compañero también a que participe y aprenda, aunque no traiga materiales. Y bueno, pues un liderazgo compartido también. O sea, cómo yo también le deposito la responsabilidad a los maestros para que también ellos se involucren en este proceso, ¿no? Porque es un proceso colectivo, o sea, no es un proceso nada más que porque el director dice, ¿no? También los maestros tienen que participar ahí. Y además debe de ser un lugar donde se valore a las personas. O sea, el director también valora a su personal, valora a los niños, valora a todos para que entonces ellos se sientan pues con un sentido de pertenencia también a la escuela. Y además, pues también en un ambiente de confianza. Y eso sí nos toca también a nosotros como directores irlo construyendo, y sobre todo el trabajar con tareas individuales y colectivas. A ver, a ti, maestro, ¿qué te toca hacer desde tu salón? Pero también qué te toca hacer con los compañeros, ¿verdad? Para que lo hagamos. Y eso pues lo vemos en el programa escolar de mejora continua, que también ahí tiene esos propósitos. Entonces, estos elementos me parece que nos pueden ayudar a poder ir construyendo mejor o de mejor manera pues una escuela donde considera a todos. Y bueno, pues aquí hay que repensar un poco las tareas de la sociedad y las instituciones escolares, como nos lo dice Vázquez. Es urgente tratar de confrontar y utilizar de manera positiva el servicio del bien común, que era lo que decía ahorita, y los nuevos saberes, como son procedimientos, rutinas y tecnologías. O sea, cómo incorporamos todos esos elementos al quehacer educativo, y además ir construyendo también un pensamiento crítico, desarrollar la creatividad, la resolución colaborativa de problemas y esa interacción con las TIC, por ejemplo, ¿no? Y me parece que la oportunidad del trabajo por proyectos no nos ofrece esto. Y ahí cuando vemos que el niño está preocupado porque además tiene que identificar un problema social, pues entonces estamos trabajando este bien común, ¿no? A través de esto. Entonces ahí esos son los elementos que nos pueden ayudar. Y entonces aquí nos dice fomentar el trabajo en aulas con metodologías curriculares integrales con base en contenidos relevantes, acompañados de una didáctica que motive, anime, implique y responsabilice al alumno en todas esas situaciones. Por eso les decía que sí hay unas bondades que sí no las están exigiendo, pero no lo atendamos por la exigencia misma, sino por lo que conlleva con todos estos elementos que estamos comentando. La que sigue, maestra. Y fíjense aquí esta reflexión también que hace este autor. Cuando a los líderes les cuesta cambiar, conlleva que no exista cabida en nuevas formas de pensar y colaborar. Entonces, si desde nosotros nos cuesta cambiar, ¿cómo llevamos al maestro a que cambie? Y pues eso sería, con esa me quedaría, con esa última elemento. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan para el señor? García Alfonso García Millán.
comentarios, podemos... Bueno, buenas tardes a todos. Ese grito fue que despierten todos. Realmente me da mucho gusto que estén aquí con nosotros esta tarde. En la mañana estuvo pues, bastante